Hola, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy los mercados han vuelto a ponerse nerviosos. En cuestión de horas, el Dow Jones cayó con fuerza, el S&P 500 retrocedió, el Nasdaq también se puso en rojo y mientras tanto el precio del petróleo se disparó. Todo esto ha encendido una nueva alarma entre los inversores. ¿Qué está pasando realmente? ¿Estamos ante una simple corrección del mercado o podría ser el inicio de algo más grande? La razón principal detrás de este movimiento es una palabra que a los mercados nunca les gusta escuchar: geopolítica. Las tensiones en el Oriente Medio han vuelto a sacudir a Wall Street y han despertado viejos temores que parecían algo más calmados en los últimos meses. Temores relacionados con el petróleo, con la inflación y con el impacto que todo esto puede tener en la economía global. Pero aquí hay algo importante que debemos entender. Cuando ocurren este tipo de eventos, muchos inversores reaccionan con miedo y venden rápidamente. Sin embargo, los inversores más experimentados suelen mirar estos momentos con más calma, porque muchas veces los periodos de incertidumbre también generan oportunidades en el mercado. Así que en este vídeo vamos a analizar de forma sencilla qué está pasando exactamente, por qué el petróleo está subiendo con tanta fuerza, cómo está reaccionando la bolsa y, lo más importante, qué deberían vigilar ahora los inversores para entender hacia dónde puede ir el mercado en las próximas semanas. Para empezar, vamos a ver qué ha ocurrido en los mercados. Los principales índices en Estados Unidos están en rojo. El Dow Jones registró una caída significativa, el S&P 500 también retrocedió y el Nasdaq, que suele ser más sensible a los cambios en las expectativas económicas, sufrió también una presión. Este tipo de movimientos suelen ocurrir cuando aparece algún evento que introduce incertidumbre en el panorama económico. Y aquí es donde entra el factor geopolítico. El aumento de las tensiones en el Oriente Medio ha generado preocupaciones sobre la estabilidad del suministro energético mundial. Cuando ocurre algo así, los mercados reaccionan muy rápido porque los inversores empiezan a hacerse varias preguntas muy importantes. ¿Podría subir el precio del petróleo? ¿Cuánto podría subir? ¿Podría volver la inflación? ¿Podrían los bancos centrales verse obligados a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo? En cuanto aparecen estas dudas, muchos inversores prefieren reducir riesgo y vender parte de sus posiciones. Pero el verdadero motor detrás de todo este movimiento del mercado está en el petróleo, porque cada vez que surge una tensión geopolítica en una región clave para el suministro energético, el precio del crudo suele reaccionar rápidamente. Y eso es exactamente lo que hemos visto. En los últimos días, el precio del crudo ha subido con fuerza. Este movimiento no es casualidad. Una parte enorme del petróleo mundial pasa por una zona extremadamente sensible desde el punto de vista geopolítico: el estrecho de Hormuz. Este paso marítimo es uno de los puntos más importantes del comercio energético global. Por ahí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se mueve en el mundo. Eso significa que cualquier amenaza a la seguridad en esa región puede generar preocupación inmediata en los mercados energéticos. Cuando existe el riesgo de que el transporte de petróleo pueda verse afectado, los inversores empiezan a anticipar una posible reducción en el suministro. Y cuando el mercado teme escasez de un recurso tan importante como el petróleo, el precio sube rápidamente. Este aumento en el precio es lo que realmente preocupa a los mercados financieros, porque cuando el petróleo sube mucho y muy rápido, suele provocar una serie de efectos en cadena en la economía. El primero es que aumenta el coste del transporte. El segundo es que suben los costes de producción de muchas empresas. Y el tercero es que esos costes acaban trasladándose a los consumidores en forma de precios más altos. En otras palabras, todavía más inflación. Y la inflación precisamente es el gran enemigo de los mercados en este momento. Después de varios años de inflación elevada, los bancos centrales han estado subiendo los tipos de interés para intentar controlarla. Si el precio del petróleo vuelve a empujar la inflación hacia arriba, eso podría complicar los planes de los bancos centrales para empezar a bajar los tipos. Y los tipos de interés altos tienen un impacto directo en la economía global. Afectan al consumo, encarecen el crédito, reducen la inversión empresarial y presionan especialmente a las empresas de crecimiento, como muchas compañías tecnológicas, por ejemplo. Por eso, cuando el petróleo sube demasiado rápido,
el mercado empieza a descontar un escenario económico más complicado. Y esa es una de las razones por las que los índices bursátiles reaccionan negativamente. Pero aquí hay algo interesante que muchas veces pasa desapercibido. Mientras algunos activos caen, otros tienden a subir en momentos de incertidumbre geopolítica. Uno de los ejemplos más claros es el oro. El oro ha sido históricamente considerado un activo refugio. Cuando aumenta la incertidumbre global, muchos inversores institucionales lo utilizan como una forma de proteger su capital. Otro activo que suele fortalecerse en esos momentos es el dólar estadounidense. A pesar de todos los cambios que ha habido en la economía mundial en las últimas décadas, el dólar sigue siendo considerado uno de los activos más seguros del sistema financiero global. También hay sectores dentro de la propia bolsa que pueden beneficiarse de un aumento en el precio del petróleo. Las empresas energéticas, las petroleras y los productores de gas suelen ver mejorar sus perspectivas cuando el precio del crudo sube. Por eso, en muchas ocasiones vemos una situación curiosa en el mercado. Mientras el índice general cae, algunas empresas del sector energético suben con fuerza. Ahora bien, la gran pregunta que muchos inversores se están haciendo es si todo esto podría desencadenar una crisis más grande. La respuesta corta es que depende de cómo evolucione la situación geopolítica. Si las tensiones se reducen relativamente rápido, es posible que el impacto en los mercados sea limitado y que la volatilidad desaparezca en poco tiempo. Pero si el conflicto se intensifica y afecta seriamente al transporte de crudo en la región, el impacto podría ser mucho mayor. En ese caso, el precio del petróleo podría seguir subiendo y eso aumentaría la presión sobre la economía global. Un petróleo muy caro afecta prácticamente todos los sectores de la economía, desde el transporte hasta la producción industrial, pasando por el coste de los alimentos y de muchos productos básicos. Por eso los mercados están vigilando con tanta atención lo que ocurre en esta región del mundo. Porque el petróleo no es simplemente otra materia prima más, es uno de los pilares del funcionamiento de la economía global. Pero aquí también viene una parte importante que conviene recordar. A lo largo de la historia, los mercados han vivido muchas crisis geopolíticas, guerras, conflictos regionales, tensiones energéticas y crisis internacionales de todo tipo. En la mayoría de los casos, los mercados terminaron recuperándose con el tiempo. De hecho, muchas de las mejores oportunidades de inversión han surgido precisamente en momentos de miedo y de incertidumbre. Cuando el sentimiento del mercado se vuelve muy negativo, muchos inversores venden por pánico. Y eso a veces provoca caídas que van más allá de lo que justifican los fundamentales de las empresas. Por eso los inversores más experimentados suelen analizar estas situaciones con más perspectiva. En lugar de reaccionar emocionalmente, intentan entender si los cambios que se están produciendo afectan realmente a la economía a largo plazo o si se trata de un episodio de volatilidad temporal. Ahora mismo hay tres factores clave que los inversores deberían seguir muy de cerca para entender cómo puede evolucionar el mercado. El primero es el precio del petróleo. Si el petróleo continúa subiendo de forma sostenida, aumentará el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse. El segundo factor es la evolución del propio conflicto geopolítico. Los mercados reaccionan muy rápidamente a cualquier noticia relacionada con negociaciones, escaladas de tensión o posibles soluciones diplomáticas. Y el tercer factor es la política de los bancos centrales. Si el aumento del precio del petróleo termina presionando la inflación, los bancos centrales podrían verse obligados a retrasar las bajadas de tipos de interés que muchos inversores esperan. En definitiva, lo que estamos viendo ahora mismo es un ejemplo muy claro de cómo la geopolítica puede influir en los mercados financieros. La economía, la política y la psicología de los inversores están profundamente conectadas. Cuando estas tres fuerzas se combinan, la volatilidad aparece rápidamente en los mercados. Pero también es importante recordar que la volatilidad forma parte natural del funcionamiento de la bolsa. Los mercados no suben en línea recta. Siempre hay periodos de incertidumbre, correcciones y episodios de miedo. Los inversores que consiguen mantener la calma en estos momentos suelen tener una ventaja muy importante, porque entienden que los movimientos a corto plazo muchas veces están impulsados por emociones, mientras que el valor real de las empresas suele desarrollarse a lo largo del tiempo. Por eso, mientras algunos inversores ven únicamente riesgo en este tipo de situaciones,
Otros también ven muchas oportunidades. Y esa diferencia de perspectiva es muchas veces lo que separa a los inversores que reaccionan al miedo de aquellos que toman decisiones basadas en análisis y en visión a largo plazo. Si te gusta entender lo que está pasando realmente en los mercados y quieres aprender a analizar las noticias financieras con más claridad, suscríbete a Simple Finanzas. Aquí intentamos hacer algo muy simple: explicar el mundo de la economía y de la inversión de forma clara para que cualquiera pueda entenderlo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.